Cierto que tengo yo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es esto. Cada uno de nosotros fuimos creados, ¿para qué? Para amar y adorar a nuestro Dios. ¿Es así o no? Cada uno de nosotros fuimos creados para amar y adorar a Dios. Para eso Dios nos creó. Pero se presenta una dificultad en medio de esa decisión de amar a Dios. Se nos presentan muchos obstáculos y uno de los más fuertes, que fue vencido por Cristo en la cruz, pero con el cual batallamos, es el pecado. Y el problema, mis hermanos, el problema no es el pecado en sí. El problema es no amar a Dios. No nos quedemos enredados con el pecado. Tenemos que salir del pecado para ir a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Pero necesariamente tenemos que hablar de este tema y tenemos que hacerle frente a este obstáculo tan grande al cual nos enfrentamos cada día a la hora de amar y adorar y servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Alarmantemente, hay una negación con este tema. Hay una negación con este tema, y no solamente del lado del mundo, sino también del lado de la iglesia. Y eso es más alarmante todavía. El simple hecho de mencionar la palabra pecado produce diferentes reacciones, como recién acá, ¿no? Pero produce diferentes reacciones. Suficiente como para que algunos se sientan incómodos, otros ni siquiera quieran escuchar de qué se está diciendo, qué se está hablando. Otros se burlen, otros se rían de nosotros que hablamos de este tema tan arcaico, que ya pasó de moda, que no existe más, que es el tema del pecado. ¿Dónde vivís? ¿En qué siglo vivís que hablas de pecado? ¿De qué estás hablando? No sé si a ustedes les pasa eso cuando predican el Evangelio. Y no solo, como dije, en el ámbito del mundo, sino dentro de la iglesia, donde pastores, predicadores evitan el tema, ya que no es un tema muy bien recibido por las masas. Es más, yo le cuento, hace muchos años, con un pastor que no es de acá, que es de otro planeta, ni siquiera de otro país, porque ahora estamos tan conectados con otro país y dicen, ese era el pastor que dijo Andrés. No, tuve una discusión con un pastor, no muy acalorada, ni una discusión que nos fuimos a las manos, pero una discusión en fin, donde estábamos hablando del tema del Evangelio, cómo predicar el Evangelio. Y yo les digo en la mesa ahí, hablando con todos los pastores, yo digo, hermanos, tenemos que ir a la raíz del asunto. El tema del Evangelio, la buena noticia viene porque hay una mala noticia anteriormente. ¿La mala noticia cuál es? Que el pecado nos separó de Dios. Entonces tenemos que hablar del pecado necesariamente. Y este pastor se puso mal. Dice, no, ¿cómo? Dice, eso predicaban los predicadores del siglo XVIII, me dice. ¿What? Dije yo entré a ponerme un poco mal. Le digo, ¿qué está diciendo este? Estoy tan anticuado, tan desfasado, de moda. Me dice, no, dice, la gente viene destruida, viene mal, como para que vos le hables del pecado y le acuses de que está mal delante de Dios. Nosotros tenemos que hablar del Evangelio, que es buenas noticias. Lo que está bien, lo que es bueno, lo que es lindo, lo que Dios hizo, que te salvó, que te redimió, que te liberó, que te transformó, que tenés toda clase de bendiciones en Él. Y ¿sabés qué? Me empezó a levantar el ánimo cuando Él decía todo eso.
Me empezó a predicar ahí y yo me sentía reconfortado, porque digo, mirá qué bueno todo lo que el Señor hizo. Pero hay una realidad que todas esas cosas no pueden venir, si bien son reales, si está el pecado de por medio. Eliminando el pecado es que vienen todas esas cosas, ¿se entiende? Entonces, hay algo que nosotros no podemos descartar como algo que no es tan importante. Un escritor cristiano, psiquiatra, psicólogo y qué sé yo cuántos títulos más, escribió un libro que se llama ¿Dónde fue a parar el pecado? ¿Dónde fue a parar? Y escribió acerca de la desaparición del pecado y del ocaso del pecado en el vocabulario, en el pensamiento de las sociedades principalmente occidentales. Y yo copié algo que estaba dentro de este comentario. Dice que este escritor notó que los actos injustos han sido identificados como crímenes, como síntomas de una dolencia y como irresponsabilidad colectiva, como por ejemplo en relación con la guerra, la esclavitud, las acciones de las multinacionales, el medio ambiente, etc. Y este hombre con este libro desafió a los profesionales, a los gobernantes, a los líderes de los países, a los pastores, a los líderes de las iglesias, a que retomen el tema que es el tema neurálgico del problema de la humanidad y que es el pecado. Podríamos resumir que todos los problemas, sin ánimo de exagerar, todos los problemas que tiene la humanidad se centran en un solo problema: la ausencia de Dios. La separación que la humanidad tiene de Dios. Estamos como estamos porque vivimos separados de Dios, independientes de Dios. Y la causa por la cual estamos distantes, separados, destituidos de Dios, no es otra que el pecado. Pero tenemos que responder necesariamente a la pregunta que ustedes ya saben. ¿Qué es el pecado? Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley. ¿De la ley de quién? ¿La ley del Congreso? ¿La ley de la nación? No, la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué? El pecado que es infracción de la ley. Entonces vos ya lo sabes. Si alguien te pregunta, ¿y qué es pecado? Es infracción de la ley. Así que podemos... ¿Dónde me fui? Podemos resumir en que, más allá de toda definición que pueda haber existente dando vuelta, la misma Biblia define qué es el pecado. Es infracción de la ley de Dios. El primer pecado cometido fue el de Adán y Eva, quienes desobedecieron el único mandamiento de no hacer algo. La única cosa que no podían hacer, ellos lo hicieron. Pero fíjense cómo actúa el pecado. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero fíjense lo sutil. Era bueno. Era bueno, era agradable a los ojos, codiciable. Hermanos, tenemos que saber que el pecado no tiene nada de asqueroso, no tiene nada de inmundo. Lo inmundo es lo que produce después, lo asqueroso es lo que produce después. Pero a una primera mirada, el pecado es atractivo, es seductivo, es agradable a los ojos, es bueno. Guarda, es bueno, es lindo. Pero produce lo que ya sabemos. A causa de este pecado original,
A causa de este pecado original, el hombre nace en pecado y no hay nadie que se pueda salvar esto. Todos los que hemos nacido después de Adán y Eva, hemos nacido en pecado. Y sepan que no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y para reforzar esto, miren lo que dice el rey David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es difícil pensar y aceptar esto cuando nosotros vemos una criaturita como Manu que está ahí caminando por atrás. Cuando vemos a una mujer embarazada, pensar que ya ese ser que se está concibiendo o esa criatura que ya nació y que está caminando por ahí está contaminada con el pecado. Tremendo, ¿verdad? Pero así el pecado, fíjense que es tan fuerte, tan tremendo, que afectó a toda la raza humana en toda la historia de la humanidad y la sigue afectando, y todos los que nacen siguen naciendo en pecado como nosotros. Pero bueno, tranquilos, no se queden ahí. Estamos hablando de qué es el pecado. ¿Es eso el pecado? El pecado es la enfermedad más grande que ha existido en toda la humanidad, en todo el tiempo, y que muy difícilmente se ha tratado como se tiene que tratar. Y el Evangelio es el único que puede cambiar esto. El pecado es un veneno mortal que contaminó a toda la raza humana y no hay nadie excepto uno que se haya librado de nacer en pecado. Digo excepto uno y me refiero, ustedes saben a quién. ¿Por qué Jesús no nació en pecado si nació de una mujer? ¿Alguien me puede decir eso? Tino. Muy bien, exactamente. Es lo que dijo el Tino ahí. Es lo que dice la palabra acá. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El único ser que nació santo acá en la tierra de una mujer fue Jesucristo. No hubo otra persona que naciera santa o sin mancha o sin pecado. Todos los seres humanos hemos nacido en pecado y en pecado nos concibió nuestra mamá y en pecado vinimos a este mundo. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¿Están contentos, no? Pero esto tan tremendo lo tenemos que saber para darnos cuenta de cuán grande fue la obra de Dios para con nosotros. Jesús nos trajo libertad y hoy lo vamos a recordar. Por eso cantamos gloria, no solamente, y está bien que demos testimonio y que el Señor sana y libera, pero la obra más grande que hizo Jesús fue liberarnos de esta contaminación tan grande, de esta enfermedad tan grande que es el pecado. Pero hay un problema muy grande que es lo que decíamos, la negación del pecado. Ahí dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo creo que no haya nadie que pueda decir que es santo por propio mérito o por propio esfuerzo. No necesitamos argumentar tanto ni mucho para decir que el pecado es una realidad cotidiana en la vida de todas las personas, aún de los cristianos. ¿Cuántos de ustedes luchan con el pecado todos los días? Bienvenido, hermano, justo. ¿Cuántos luchan con el pecado todos los días? Creo que todos luchamos, ¿verdad? Y tanto la historia como nuestra propia conciencia nos dicen y nos dan testimonio en abundancia de que esto es una verdad. Miren lo que vemos todos los días por televisión, los problemas, la corrupción, los asesinatos, los crímenes, el egoísmo, lo vemos a nuestro alrededor constantemente. ¿Qué es todo eso? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Viene de la misma y única raíz
que ha contaminado a toda la humanidad y es el pecado. Así y todo, con una evidencia tan grande, la mayoría de la gente sigue negando o tratándolo de una manera errónea, menospreciándole, dándole poca importancia a este tema tan crucial. Yo quiero mencionar simplemente algunas filosofías o formas de pensamiento, como el ateísmo. Es fácil para los ateos. Dios no existe, no existe el pecado, porque el pecado tiene que ver con Dios. ¿Verdad? Todo pecado que cometemos, no importa a quién se lo hagamos, no importa contra quién nos enojemos, no importa la razón justificada o no, nuestra reacción pecaminosa en contra de otras personas, circunstancias de la vida o problemas, nuestra reacción pecaminosa afecta directamente a Dios. ¿Se acuerdan del rey David? No fue a la guerra, se quedó en la terraza dando vueltas, la vio Betsabé que se estaba bañando y quiso tenerla, la mandó a buscar, la trajeron, tuvieron relaciones, él manda a matar al esposo y después, en el famoso salmo de arrepentimiento de él, de su pecado, cuando se da cuenta de lo que hizo, él escribe el Salmo 51 y fíjense lo que dice en el versículo 4: contra ti, él destruyó una familia, destruyó un matrimonio, pero él dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Reconoce que su pecado fue contra Dios. Entonces, el ateísmo dice: no hay Dios, por lo tanto no hay pecado, porque todos los pecados tienen que ver con Dios. Esta teoría del ateísmo es bárbara si uno no se quiere hacer cargo del mal que hace en el medio donde está. Entonces decir soy ateo es bárbaro, porque claro, no te haces cargo de nada, si total no hay Dios. La segunda teoría o pensamiento filosófico es el determinismo. No voy a hablar todo lo que es el determinismo, pero se trata de la teoría que afirma que el libre albedrío es un engaño y no una realidad. El libre albedrío es que vos podés decidir pecar o no, que vos podés decidir entregarte a Dios o no. Más allá de las diferencias que podemos tener en cuanto a esta doctrina, esta filosofía de pensamiento dice que el hombre es simplemente un esclavo de las circunstancias. ¿Por qué hiciste eso? Y bueno, pero viste cómo era la circunstancia. Las circunstancias me llevaron a robar porque no tengo para comer. No tenía otra opción. Guarda, porque ustedes quizás no conozcan todas estas filosofías o esta forma de pensar, como determinismo, como ateísmo y como otras que vamos a ver, hedonismo, pero están infiltradas en medio de nosotros en nuestra forma de pensamiento. Esta teoría considera el pecado como una enfermedad, por lo cual debe considerarse al pecador como un ser digno de lástima, pobrecito, y no como alguien responsable de sus acciones que tiene que pagar el precio de sus acciones. El determinismo es muy peligroso, esa forma de pensar, donde decimos, y aún ojo porque yo lo escucho de varios hermanos que dicen: pastor, no puedo, las circunstancias me llevaron a esto y una cosa llevó a la otra y así terminamos, ¿qué va a hacer? Todos somos pecadores. También, ¿no? Es fácil así. La otra teoría, no los quiero cansar con esto, pero es interesante, el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Esta palabra procede de una raíz etimológica griega que significa placer. Y se trata de una teoría que mantiene esta idea: lograr
el mayor bien posible. Disfrutar de los placeres, evitar el dolor y buscar todo aquello que me beneficie. Escuchen, buscar todo aquello que me beneficie, evitar el dolor, el sufrimiento, el compromiso. Hacer algo, y presten atención porque esto yo lo escuchaba mucho, hacer algo forzado, si no lo siento, si no me gusta, me están forzando a hacerlo. Esta corriente de pensamiento dice eso, no. Vos no tenés que hacer algo presionado porque te presionan para hacerlo. Vos no tenés que hacer algo que no te guste hacer. Vos no tenés que hacer algo que te sentís obligado, como una obligación. Vieron que en este tiempo es que, lo hiciste por obligación. Pareciera que fuera pecado hacer las cosas por obligación. Y esta raíz está metida en el corazón de muchos de nosotros. De manera que en esta idea filosófica, de una filosofía de vida errónea, la pregunta es, ¿esto me va a proporcionar placer? ¿Ir al culto me va a proporcionar placer? ¿Orar me va a proporcionar placer? ¿Leer la Biblia? ¿Se entiende? Y no se pregunta si es justo o no es justo. Si me proporciona placer, lo hago. Y ustedes lo conocen este dicho, ¿no? Si vos lo sentís, hacelo. Si a vos te gusta, dale. Total, ¿qué importa lo que digan los demás? Se ha metido tanto esta corriente de pensamiento que estamos viendo cada día más fuerte en medio nuestro, donde no solamente el hedonismo, sino el egoísmo está infiltrado en toda nuestra forma de pensar. Dice Isaías 5:20, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay!, dice, como un grito de dolor por lo que se viene, por lo que van a esperar. ¿No volvió? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Me van siguiendo? Disculpen que haga tanta cosa con todo esto, pero es muy importante porque todas estas filosofías están metidas entre nosotros. Y nosotros a veces las repetimos como loro sin saber de dónde vienen. Esta teoría, esta filosofía, esta forma de pensamiento dice, hay que despojarse de las inhibiciones, de los complejos. Si sos tentado, no resista la tentación, entregate. La cuarta cosa es la ciencia cristiana. ¿Ya está? ¡Ay! Ahí estaba la. Ciencia cristiana. La ciencia cristiana niega la realidad del pecado. El pecado, dice, no es algo positivo, sino simplemente la ausencia de lo bueno. No se crean que por el título es cristiano esto. Se le dice ciencia cristiana, pero no tiene nada de cristiano, ya que dicen que el pecado es una invención de la mente humana y que necesita corregirse. No, el pecado no existe como pecado. Sí, está bien que vos haces las cosas mal a veces, pero eso no es pecado. El pecado, para que te vaya al infierno, no existe. La ciencia cristiana dice que todos vamos a ser salvos. Creo que ayer lo hablábamos, no sé si quiénes estaban ayer, que lo hablábamos de esto de que todos vamos a ser salvos. Que hay una filosofía, una corriente de pensamiento que dice que todos se van a salvar. No importa lo que hagas, Cristo va a venir y va a liberar a todos los que estaban en el infierno y los va a llevar para el cielo. Así que pecá todo lo que quieras, haz todo lo que quieras. Total. Y por último, la evolución, la teoría de la evolución. La evolución
considera el pecado como la herencia de animalidad del hombre primitivo. ¿Qué palabra esa, no? Animalidad. Y en esto podemos coincidir muchos de nosotros, que hay algunos que son clara evidencia que venimos del reino animal. Pero más allá de esa idea o ese pensamiento, es lo que muchos de nosotros nos creímos, que tenemos reacciones por instinto que no podemos controlar. Es el instinto animal. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué? Y es el instinto que tengo adentro. Eso es la teoría de la evolución. No existe el instinto animal, hermanos, porque no descendemos del mono. ¿O ustedes creen que descendemos del mono? Entonces, si creyéramos esto, en vez de exhortar a los hermanos a decir, hermanos, despójense del viejo hombre o del viejo Adán, lo que tendríamos que decir es despojate del viejo mono salvaje, no sé. Podríamos usarlo, ¿no? Eso, despojate del mono. Menciono todas estas teorías y posturas porque de alguna manera son las que están metidas en la forma de pensamiento de nuestra sociedad y de alguna manera son las filosofías de vida que nos manejan a muchos cristianos, que piensan en parte de esto. Estos pensamientos vos no los tenés incorporado en tu mente como diciendo, no, yo tengo la teoría evolucionista o yo tengo la teoría hedonista como filosofía. No, han sido infiltrados en nosotros por la enseñanza de nuestros padres, por las enseñanzas de las películas. Las películas, la televisión es la gran maestra de muchas de nuestras actitudes y de muchas de las actitudes de nuestros jóvenes y niños. La gran maestra es la televisión, que nos dice cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, y todas y muchas más filosofías, que no las puse todas, puse algunas que son importantes, nos están manejando y nos están controlando. Y todo esto apunta a hacer desaparecer el término pecado y la idea de pecado. No existe el pecado. Qué fácil sería, ¿no? Para nosotros decir, no existe el pecado. Hagan lo que quieran, que todo lo que hagan está bien. Ahora lo loco es que de alguna manera en Cristo eso sucede. Por último, el pecado es la causa de muerte más fuerte que pueda existir. Ustedes lo conocen, este pasaje que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando la Biblia dice, como leímos al principio, porque todos han pecado, quiere decir que todos quebrantaron la ley de Dios. Cuando dice que la paga del pecado es muerte, quiere decir que ese quebrantamiento de la ley automáticamente te otorga y nos otorga a nosotros la pena de muerte. ¿Qué muerte? La primera muerte que experimentamos es la muerte espiritual y la segunda muerte es la muerte eterna. Ojalá fuera la muerte física y nada más, pero no se refiere a la muerte física, sino se refiere a la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios y la muerte eterna es el castigo eterno por haber vivido separado de Dios. Cuando el pecado entra en nuestra vida, inmediatamente nos distancia de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 59. Son sus pecados los que los han separado de Dios, y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Y si continuamos con una vida de pecado, distanciados de Dios, en el momento de morir físicamente, nos enfrentaremos al juicio de Dios
Y entonces experimentaremos la muerte segunda. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Y acá viene la buena noticia. Hasta acá estábamos mal, ¿verdad? Porque ¿quién se salva de esto? Nadie. Solamente aquellos que creen en Cristo. Y ahí es donde aparece Cristo para salvarnos de esta consecuencia tan tremenda que trae el pecado de la muerte. Dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. No muerte eterna, sino vida eterna. Jesucristo pagó el precio, tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados, sufrió por nosotros, murió en esa cruz. Y dice, bueno, ahí decía, esta era terrible. Dice, fíjense, hoy dijimos que Jesús no nació en pecado porque nació concebido por el Espíritu Santo. Y dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esto es tremendo, hermanos. Esto es lo que hay que celebrar. Esto es lo que celebramos con la Cena del Señor. Que en tan tremenda situación que nos encontrábamos a causa del pecado, ahora en Cristo ya el pecado no nos controla más, no nos domina más. Ya el pecado no es nuestro Dios, nuestro Señor. Ya el pecado no nos lleva a la muerte porque Cristo murió en nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados justos. Dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces el pecado es quitado de en medio a aquellos que creen en Cristo. Fíjense lo que dice Apocalipsis, ahora ya no de condenación, sino de vida. Porque dice, benditos y santos aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Yo voy a estar ahí en esa primera resurrección. ¿Vos vas a estar ahí? ¿O para dónde te vas? Ahora es el tiempo de decidir. Esta obra justificadora de Cristo, redentora de Cristo, nos deja fuera de la segunda muerte. Pero también nos dejó afuera de la primera muerte. Acuérdense que la primera muerte era la separación de Dios. Ahora ya no estamos separados de Dios. Ahora estamos unidos a Dios por Cristo Jesús. Y yo tengo vida espiritual. Tengo relación con Él. Hablo con Dios todos los días. Él me habla a mí. Yo lo adoro, lo alabo, lo sirvo. Peco, caigo, pero me levanto y digo, Señor, tené misericordia de mí, perdoná mi pecado, lavame, limpiame, purificame. La sangre de Cristo sigue sobre el altar clamando y diciendo, vengan a mí para ser limpios. No sigan manchados y contaminados por el pecado que trae muerte. Vengan a ser limpios. Y este es el llamado hoy. Esta mesa dice eso. Así que demos gracias a Dios por la gran misericordia que sin merecerlo Él nos regaló la salvación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Miren lo que dice la palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos, por los malvados, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Conclusión. Me encanta leer los libros y las predicaciones de Charles Spurgeon. Aquellos que les gusta leer se los aconsejo. Búsquenlo en Google y bájense, se pueden descargar en PDF los libros enteros, las predicaciones. Lo llamaban el príncipe de los predicadores. Y él escribió mucho acerca de este tema, del tema del pecado. Ha escrito libros con respecto a este tema. Y justamente quería leerles algo que él escribió cortito. Dice así: ¿acaso quieres regresar al pecado? ¿Has visto lo que Dios piensa del pecado? Présteme atención. ¿Ustedes saben lo que Dios piensa del pecado? ¿Percibes que Él lo aborrece completamente? Pues cuando fue colocado sobre su Hijo querido, como leímos recién en la palabra, que Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo, dice, pues cuando fue colocado sobre su querido Hijo, no lo perdonó, sino que lo afligió y lo hirió de muerte. Pues tú, después de todo esto, ¿puedes regresar a esa cosa maldita que Dios aborrece? Ciertamente, el efecto de la gran aflicción del Salvador debe ser santificante para tu espíritu. Y más adelante lo llama al pecado como el asesino del Hijo de Dios. ¿Vos invitarías a comer a tu casa al asesino de tu hijo? ¿Vos invitarías a jugar a alguien que quiere matarte? ¿Jugarías con la muerte? Involucrarse con el pecado, con la práctica del pecado, es justamente eso, es muerte. Así que vamos a terminar este tiempo orando y luego vamos a pasar a la cena del Señor. Y podemos quedarnos ahí con ese texto pensando en lo que hablamos. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Hermanos, en segundo lugar, no podemos negar el pecado. Hay una realidad que vivimos todos los días contra la cual tenemos que batallar y no hemos luchado todavía hasta la sangre en contra del pecado. Y en tercer lugar, sepamos que el pecado es causa de muerte. Fue la causa de muerte de nuestro Salvador. Y porque Cristo murió por nuestros pecados, nosotros fuimos excluidos de esa muerte para tener vida y vida eterna. Vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el cielo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias